Muy buenos días. En esta unidad que estamos revisando, si bien hemos hecho un recorrido por algunos de los principales tópicos en la literatura, los tópicos clásicos, eh, pero también ya habíamos hablado acerca del amor en la literatura y quiero detenerme en el día de hoy en el viaje. ¿En qué consiste el viaje en la literatura? Cuyos también podemos, esto tiene implicancias también para el cine, ya que el cine toma muchos elementos de los clásicos literarios. Así que le invito a que hagamos precisamente un viaje sobre este contenido. El objetivo es que puedan reconocer los tipos de viaje en los textos literarios y distinguir las funciones, qué función tiene cada uno de los viajes. Identificar también los tipos de viaje en alguno de los textos, y si no encontramos un texto apropiado, posiblemente vamos a encontrar alguna película en la cual se pueda ver reflejado este tópico tan importante, tan relevante a la hora de reflexionar sobre estos temas. Vamos a hablar acerca del sentido del viaje. ¿Por qué nosotros realizamos un viaje? ¿Por qué viajamos? Hay distintas razones por las cuales viajamos. Sea un viaje externo, o un viaje interno de autorreconocimiento. Uno de los temas más recurrentes en la literatura es el viaje, pero vamos a hablar del viaje como una metáfora de la vida humana. Nosotros de alguna manera vamos viajando. Todo viaje implica una transformación, ya sea adquirimos conocimiento sobre un lugar o los viajes nos provocan algo en nosotros. Por lo tanto, el viaje puede significar la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la paz, de la felicidad. Es la búsqueda del sentido de la propia existencia. Siempre que viajamos vamos encontrando algo de lo que buscamos en la vida. Y su significado trasciende el traslado físico. Vamos a un lugar, el lugar donde nos crecimos, si es un lugar distinto al cual nosotros vivimos, un lugar donde pasamos los mejores años de nuestra vida o los peores. Entonces siempre este viaje nos provoca algo. Siempre hay, o por último, encontrarnos con gente querida, siempre nos provoca algo este viaje. Y por lo tanto, como recuerden, es una metáfora de la vida humana. Y esto implica que integra la esencia del ser humano en cuanto a la búsqueda y el descubrimiento de algo. Siempre descubrimos algo cuando viajamos. Por eso es que el viaje es esta metáfora. Y los viajes van adquiriendo distintos significados de acuerdo al contexto histórico y el contexto cultural de la obra. Es decir, en estos sentidos, ¿qué sentido tienen los viajes? Son muchos, vamos a detenernos en algunos de ellos, pero todo viaje implica un cambio en el ser humano. Estos sentidos pueden dar la idea de cómo abordar la búsqueda del significado en las obras literarias. Y vamos a ejemplificar con algunos de ellos. Dentro de los sentidos que tiene el viaje en la literatura puede ser la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la felicidad, de la inmortalidad, el encuentro, la peregrinación hacia la tierra prometida, un viaje a los infiernos, un viaje a la muerte, un viaje con una visión y crítica social, y por último un viaje a diversos lugares. Vamos a ver cada uno de ellos. Un viaje en búsqueda de la verdad. Realizar un viaje, este viaje puede ser externo o un viaje interno. Cuando uno descubre o reconoce su internalidad, puede permitir al ser humano encontrar al final la verdad o lo que realmente es importante. Y esta verdad puede referirse a cosas cotidianas, como sucesos propios de nuestra vida, encontrarnos con el origen de cuál es nuestra familia, o muchos el viaje que hace Oliver Twist, por ejemplo, en que pasa muchas peripecias y finalmente descubre que pertenece a una familia, o al sentido de nuestra existencia. Siempre uno trata de encontrar el sentido del por qué existimos, y ese puede ser la búsqueda también de la verdad. Por ejemplo,
En el libro El perfume, el protagonista, Jean-Baptiste Grenoir, hace un viaje donde él se destierra, está un periodo de mucho tiempo, unos 7 años más o menos, en el cual él se destierra para poder encontrarse consigo mismo. La verdad que prefiere saber Neo en la película Matrix, también él busca esta verdad. O también el viaje de Rodrigo Díaz de Vivar en el Mío Cid, que es completada la Edad Media, donde necesita tener este encuentro con esta búsqueda de la verdad sobre su propia existencia. También hay otro viaje que uno puede realizar en búsqueda de la felicidad. Y hay películas que se orientan en este sentido. ¿Qué es la felicidad? Fríamente, nosotros podríamos decir que la felicidad es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de quien la posee de un enfoque positivo. O sea, en el sentirme positivo me da la impresión que eso me hace más feliz. Y se definiría como una condición interna de satisfacción y de alegría. Sin embargo, el concepto puede variar, ya que en la historia de la humanidad hay líderes de opinión que se han atrevido a referirse al tema de sus propias visiones, tales como la búsqueda para algunos puede que la felicidad esté en el dinero y por lo tanto teniendo el dinero pueden tener la felicidad. Para muchos puede ser ese su sentido de búsqueda. Hay algunas expresiones que se han dicho respecto a la felicidad. Benjamin Franklin dijo: la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días. Miren lo que dice este filósofo, Sartre. Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Un escritor, Henry Van Dyck, perdón, no sé si la pronunciación es correcta, dice: la felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Y un escritor ruso, Tolstoy, dice: mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Por lo tanto, para la literatura, esta búsqueda de la felicidad, los viajes, o sea, el viaje en búsqueda de la felicidad, pueden tener como finalidad encontrar aquella felicidad, pero también se relaciona con la idea de encontrar la razón, de encontrar la sabiduría, como el viaje que hace Mark Renton en una película que se llama Trainspotting, que le invito a que la puedan ver, y van a ver los distintos viajes que hace el protagonista también. Por ejemplo, aquí hay alguien que busca la felicidad, un león, que dice así el relato: un león de alto linaje se enamoró de una doncella, pidióla en matrimonio. El padre de la muchacha hubiera deseado un yerno menos temible. Dársela a otro le parecía doloroso, negársela poco seguro. Hasta fuera posible que ante su negativa, una buena mañana se produjera una unión ilegítima, pues, además de que la muchacha sentía predilección por los arrogantes, una doncella se encapricha fácilmente de un enamorado de hermosa cabellera. No atreviendo a negarse, le dijo con precauciones: mi hija es muy delicada. Con esas uñas podríais herirla al acariciarla. Permitid que os la corten, las uñas, y al mismo tiempo que os limen los dientes. Así vuestros besos serán más dulces. El león estaba tan ciego de amor que a todo consintió. Al cabo de un rato, sin uñas ni dientes, parecía un fuerte desmantelado. En ese momento le soltaron unos perros y el inválido león apenas pudo defenderse. ¿Se fijan? Alguien que va buscando la felicidad, aunque no la encuentra, pero busca la felicidad. También existe lo que se llama el viaje en búsqueda de la inmortalidad, entendiendo de que mucha gente que preferiría no morir o cómo poder hacer para vivir para siempre, buscar la fuente de la eterna juventud.
El deseo de la vida eterna o de permanecer siempre joven ha atormentado a la humanidad del momento en que descubre que se es mortal. ¿Por qué tenemos que morirnos? Quisiéramos quedarnos más tiempo, quisiéramos no envejecer. ¿Y no hay una manera de vivir más o para siempre? O a lo largo de la historia muchos hombres y mujeres lo han intentado. Alguien lo logró, tratan de, por último, congelar sus restos para ver si en algún momento se puede encontrar la cura, por ejemplo. De alguna manera hay gente que quiere perpetuarse en el tiempo y ser lo más inmortal posible, lo más longevo posible. A lo largo de la historia de la literatura, el ser humano ha buscado incansablemente la forma de alargar su vida, tanto en la literatura como en las películas hollywoodenses. La muerte, que es el fin inevitable, lo atemoriza y quieren evitarla a toda costa. Junto con ella, la vejez los asusta. La pérdida de la juventud representa un conflicto que señala que el tiempo va, el tiempo pasa y ya nosotros no somos los mismos. Por ejemplo, un escritor, Juan Ponce de León, escribió sobre la fuente de la eterna juventud y según una leyenda descubrió Florida, Estados Unidos, buscando la fuente de la juventud. Dice que aunque se conocían las historias de aguas que devolvían la vitalidad en ambos lados del Atlántico, mucho antes de su llegada, la historia de que él buscaba estas fuentes no le fue atribuida hasta su muerte. Entonces hay un autor que él buscaba de alguna manera esa fuente de la eterna juventud para poder mantenerse siempre joven. Y por otra parte, la literatura contemporánea, más actual, más reciente, ha contemplado la búsqueda de la inmortalidad desde el punto de vista existencial. Es decir, una inmortalidad desde la mirada terrenal y psicológica. Es decir, el perpetuarse en el tiempo o el perpetuarse más allá de la muerte. Por ejemplo, un autor, Milan Kundera, dice, ¿qué es la inmortalidad? ¿Es acaso no morir? ¿Es sobrevivir a nuestra propia muerte en la mente de lo que nos han conocido? ¿Es ser recordado por la humanidad por los actos que hemos hecho? Es el sentido de inmortalidad, pero ya que trasciende la muerte y poder perpetuarse, pero psicológicamente. También existe el viaje en peregrinación y en la búsqueda de la tierra prometida. Entendiéndose que la tierra prometida es un nombre que se le da a la tierra de Israel, que al pueblo de Israel, que cuando eran un grupo de esclavos, Dios le prometió que los libraría de la esclavitud y los llevaría a una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y por lo tanto encontrar la tierra prometida es encontrar el origen de nuestra vida, de dónde venimos, y que se inicie con una promesa que generalmente es hecha por un Dios, por los dioses, por la divinidad, en la cual se recorre el camino sostenido solo por la fe de que dicho lugar existe. Muchos no conocen la tierra prometida, nunca la han visto, pero se mueven en esa dirección porque alguien le ha señalado que tiene que llegar hasta ese lugar. No sé si alguien vio la película El libro de los secretos o el libro de Eli, un hombre que simplemente va siguiendo una voz, va siguiendo una dirección, sabe que tiene que llegar a un lugar, pero no sabe dónde es. Y emprende el viaje. Y en síntesis, digamos, tanto el viaje externo como el interno se confluyen para encontrar el territorio definitivo de las personas. Es decir, es tanto un lugar físico como un lugar mental de paz, de quietud, de reposo. Eso sería como la tierra prometida. Por ejemplo, el Éxodo en la Biblia, y de allí viene el concepto de tierra prometida, que había sido prometida a los padres del pueblo de Israel, en este caso a Abraham. El principal propósito del Éxodo es mantener vivo en la memoria del pueblo hebreo el hecho fundacional de sí mismo como nación. Es decir, que no se olviden de que por esto surgieron, que es la salida de Egipto. Y por lo tanto, de esa manera consiguen la liberación de la esclavitud. Y ese es un evento que recuerdan hasta los días de hoy el pueblo hebreo. Y a través de su ida y la búsqueda de la tierra prometida, el pueblo judío adquiere, y el que es judío, adquiere conciencia de su unidad étnica, es decir, son unos étnicamente, filosóficamente, culturalmente, religiosamente por primera vez.
En este éxodo no solamente sale el pueblo de Israel, sino que muchos pueblos de esclavos salen juntamente con el pueblo. Y desde esta perspectiva no es exclusivamente un viaje que haya sido encomendado por Dios, sino que también encontrar un territorio donde el ser humano se encuentre en armonía y en equilibrio, donde pueda equilibrar y armonizar sus deseos y sus emociones. Por ejemplo, en la película Trainspotting, la que le mencionaba, la llegada de Renton a Londres cuando consigue un empleo estable produce un instante de la tranquilidad completa del personaje en todas las áreas de su vida. También hay un poema o una canción de Nino Bravo, que no la voy a cantar, pero dice: donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor y el río es hablador y el monte selva. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América, América, todo un inmenso jardín, esto es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucho el viento que me trae con su canción, una queja de amor como un lamento, el perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Entonces este encuentro con América es el encuentro con la tierra prometida donde fluye leche y miel. También existe el viaje a los infiernos, entendiendo de que muchas religiones tienen este concepto de infierno en la cual se refiere a algo que está bajo la tierra, donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores, los que han hecho el mal, un lugar de castigo, de tormento. En el pueblo judío se habla del Gehenna, o en el pueblo griego del Tártaro. Y en contraste con el infierno, hay otros lugares donde uno puede ir después de la muerte, que pueden ser ya sea neutrales o felices. Neutrales como por ejemplo el Seol judío, que era un lugar neutral donde iban buenos y malos. El purgatorio, por ejemplo, que no es estrictamente ni tan bueno ni tan malo, o puede ser feliz, como el paraíso, el cielo, el Edén. Y por lo tanto, este viaje a los infiernos puede referirse a un viaje a un lugar físico, como también a la caída moral del ser humano. Alguien que va cayendo en desgracia y va en picada, va cayendo y cada vez peor, producto de una vida de excesos, por ejemplo, que convierte su vida en un infierno, donde se pierde donde la angustia y la pérdida del verdadero sentido de vida arrastran a un vacío existencial del cual no se puede salir. Alguien que está, por ejemplo, consumido por el alcohol es de alguna manera un viaje a los infiernos, o por algún vicio, o consumido por algún error que ha cometido y ha llegado a caer a la cárcel, o enfermo. Es de alguna manera un viaje a los infiernos. Basado en la novela de la Divina Comedia de Dante Alighieri, en la cual él realiza un viaje a los infiernos, en compañía de Virgilio, el más célebre de los poetas latinos, quien conduce a Dante Alighieri a través del infierno. El más profundo y terrible lugar de tortura del infierno, para Dante no lo considera como un horno de fuego o un lago de fuego, sino que un lago de hielo, donde los traidores permanecen congelados por toda la eternidad. Entonces este es el infierno de Dante, en el cual va dando círculos, haciendo círculos como a modo de caracol, hasta llegar a la parte más baja que termina siendo congelada. Más que llamas ardientes, termina siendo congelado. Esta es la definición del infierno de Dante. Dice: en medio del camino de nuestra vida me encontré por una selva oscura, porque la recta vía era perdida. Ay, ¿qué decir de lo que de lo que era esa cosa dura de esta selva salvaje, áspera y fuerte, cuyo recuerdo renueva la pavura? Tanto es amarga que poco lo es más la muerte.
pero por tratar del bien que allí encontré, diré de las otras cosas que allí he visto. No sé bien redecir cómo allí entré, tan somnoliento estaba en aquel punto, cuando el veraz camino abandoné. Pero así como llegué junto al pie de un monte, allá donde aquel valle cesaba, que de pavor me había acongojado el corazón. Eso es parte del episodio donde Dante va camino al infierno junto con Virgilio. También existe un viaje a la muerte, entendiendo que la muerte es la constante presencia en la vida humana. Cuando nos enfrentamos a ella, como la muerte de un ser querido, produce, dice, una serie de emociones contradictorias, como aceptar la muerte de un ser querido o rechazar de plano. Como que no, el no aceptar de que tenga que partir. Y por lo tanto depende de cada uno la cosmovisión que tenga, el cómo se acerca a la muerte. Varios poetas se han referido a ella. Si no conoces todavía la vida, ¿cómo puede ser posible conocer la muerte?, decía Confucio. Epicuro, un filósofo griego: la muerte es una quimera porque mientras yo existo, no existe la muerte, y cuando existe la muerte, ya no existo yo. Antonio Machado, español, dice: la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Muy parecido a lo que planteaba Epicuro. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, todo depende de cómo concebimos la muerte. Por lo tanto, el viaje hacia la muerte plantea el enfrentamiento con este fin de la existencia. Es una lucha que en muchos casos resulta infructífera porque tarde o temprano nos hemos de morir. Pero ¿qué implica esta muerte? En algunos casos es la redención final del ser humano, la liberación a un espacio inclusive mejor. Como decía como decía Teresa de Jesús, muero porque no muero, o sea, voy muriendo de a poco, muero porque no quiero estar aquí. Las coplas para la muerte de su padre, de Jorge Manrique, dice: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. O sea, tarde o temprano nos hemos de enfrentar a la muerte, y esperamos que más tarde que temprano. Este poeta, Amado Nervo, mexicano, dice: muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Hermosa la despedida de Amado Nervo, ya cuando estaba llegando al final de sus días. Los últimos dos viajes, visión y crítica social, que tiene que ver con la moral en la vida humana. Muchas veces el viaje, dice, puede representar la excusa para que un autor muestre un viaje, pero quiere en realidad mostrar la realidad de su época, donde se retratan las virtudes y la visión que están presentes allí. Y por lo tanto, muchas veces este documento puede ser considerado una crítica social, una crítica a la sociedad de este tiempo, tal como la Lazarillo de Tormes, por ejemplo, que refleja actitudes, costumbres y comportamientos que el ser humano está estableciendo, algunos de los cuales no puede querer ver. Entonces, el autor nos acerca a una realidad del contexto de producción que es significativa. Por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, donde se cuenta de manera autobiográfica la vida de un niño que se va haciendo joven, que es Lázaro de Tormes, cuenta desde su nacimiento y su mísera infancia hasta su matrimonio ya en la edad adulta.
pero es un bosquejo, un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento. Él trata de retratar a la sociedad española de ese tiempo, en la que se muestran los vicios y las actitudes hipócritas de los religiosos, los clérigos particularmente. Y por lo tanto, el sentido del viaje puede ser una invitación al lector para que puedan recorrer una época, para que pueda tomar una visión crítica y moral frente a esa época que se está viviendo. Y finalmente viene el viaje por diversos lugares. Hay viajes en lugares terrestres, extraterrestres y sociales. Mark Twain decía, viajar es fatal para el prejuicio, la intolerancia y la estrechez de mente. Una visión más amplia de las cosas no puede ser adquirida vegetando en una pequeña esquina del mundo durante toda la vida. La frase de este escritor dice que no importa en la época que haya vivido, ni en la que sea leída, pero a través de esa dureza, dice, el viajero empedernido apunta a uno de los principales, de los puntos o principios centrales de una travesía. Un viaje, cualquier viaje que uno realice a diversos lugares, es más que un descanso o un simple recorrido por tierras extrañas. Es una experiencia que en sí constituye una eficaz terapia para ayudar a poner en su lugar la vida de cada quien. Todos realizamos viajes que pueden parecer verdaderos retiros espirituales, aunque sea un viaje por aquí cerca, pero a muchos nos hace bien este viajar, encontrarnos con la naturaleza, encontrarnos con gente querida, con lugares que han marcado nuestra vida para bien o para mal. Todo es una experiencia nueva que tiene un propósito, que es ordenar la vida. Y corresponde, este viaje, digamos, este tipo de viaje que mencionaba, viaje por diversos lugares, corresponde al viaje que se realiza por distintos lugares. Es un viaje externo que permite conocer costumbres, pero de algún modo también es un viaje interno. Por ejemplo, en El Principito, el personaje visita la Tierra y muchos lugares fuera de ella. Interactúa con los personajes, lo que le permite conocer sus costumbres. Pero si apreciamos desde la perspectiva anterior, digamos que no solamente es un viaje externo, toda la consecuencia de esta travesía es el resultado de un viaje interno que va transformando a los personajes. Entonces, el viaje es externo, pero esa conversación, esa rica conversación, va transformando a los personajes, haciendo que ya no se comporten de la misma forma, pues van tomando las características del lugar. Entonces, hay muchas diferentes cosas que se ven en su viaje, y aún el propio Principito va modificando su forma de ver a los adultos y va aprendiendo cómo son ellos. Así que, mis queridos estudiantes, con esta reflexión sobre el viaje en la literatura, le invito a que puedan responder la guía que ha sido dada y esperando que les pueda ser muy útil. Ya saben de que me pueden ubicar a mi correo electrónico o a mi número de WhatsApp para cualquier consulta respecto de la guía. Así que les espero en las clases virtuales, la conexión virtual o en la presencial para aquellos que vienen presencialmente. Así que nos estamos encontrando, que estén muy bien. Chao, chao, que tengan una buena semana.